sesión del Grupo de Trabajo Seguimiento a los Convenios Aéreos suscritos por el Perú de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que se realiza aquí en la Sala 4 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. A primera hora, el director general de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Carlos Arce Papic, expuso la situación actual de los convenios aéreos suscritos por el Perú. En estos momentos hace uso de la palabra el licenciado Luis Rivera Pérez, gerente central de Aeronavegación de Corpag S.A., y expone la situación actual de la gestión e infraestructura y equipamientos de los aeropuertos, aeródromos y helipuertos del Perú. Veamos el desarrollo de esta reunión. Óptica. Se instalarán 17 nodos satelitales, 17 antenas satelitales que, sumadas a las 8 del proyecto anterior, completan 25 antenas para transmisión satelital. ¿De qué cosa? De la información radar, de las comunicaciones de los pilotos con los controladores, y tiene un canal especial para ser utilizado para cualquier emergencia que pueda ocurrir por desastre natural en cualquier parte del país. Lo más importante es que este proyecto llevará consigo que nosotros podamos modernizar aún más el espacio aéreo controlado. ¿Cómo, señor congresista? En este momento, por los 8 radares, todos los aviones que vuelan sobre los 25.000 pies de altitud se ven en una pantalla radar. Todos. Inclusive vemos a los que vuelan por el Ecuador, los que llegan por el norte de Chile, los que llegan por la zona de Brasil y Bolivia. Hasta en esos países vemos las aeronaves que se están trasladando y están por ingresar a nuestro país. ¿Qué sucede? Pero eso sobre los 25.000 pies. ¿Qué pasa por debajo de los 25.000 pies? Tenemos un gran proyecto que nos va a permitir cubrir ya ese espacio aéreo que no se encuentra radarizado, ¿no? Y para ese espacio aéreo se necesita preparar las comunicaciones. Para cubrir todo el espacio aéreo continental y marítimo se necesita tener muy buenas comunicaciones, que los controladores tengan la seguridad que en ningún momento va a fallar las comunicaciones como lo era hace 5 años, señor congresista. ¿Cómo era hace 5 años? El controlador, soy controlador de tránsito aéreo, si me permite mencionar, radarista, estaba controlando y de repente, Aeroperú 234, Aeroperú 234, no se escuchaba. No me escuchaba, no me escuchaba. Comuníquese inmediatamente ¿con quién? Con el proveedor, uno de los proveedores conocidos que tenemos de telefonía, ¿no? Para que inmediatamente vayan al lugar y empiecen. Ahora no va a pasar eso. Corpag va a tener su centro de comunicaciones satelital, propiedad del Estado, donde vamos a tener las comunicaciones y ya no van a tener que intervenir terceros, sino como backup del backup. Y solamente ahí intervendrán. Y no suceda lo que ocurrió en Argentina hace 3 años atrás, donde las comunicaciones se fueron por completo y fue un caos los servicios de navegación aérea. Ese proyecto es de 8,5 millones de dólares aproximadamente. Otro gran proyecto que tenemos, la renovación de equipos meteorológicos, se encuentra en un avance de un 30% en este momento, concluye en diciembre. Cabe señalar que el anterior proyecto que le mencionaba también, señor congresista, el avance es del 20%, pero concluye este año en diciembre del 2015. Es decir, el 2016 vamos a tener sistemas de comunicaciones satelitales propios del Estado peruano para servicios de navegación aérea. Renovación de los equipos de ayudas. Hace un momento le mencioné, estamos operando ya con satélites. La señal, las aeronaves ahora, la mayoría que están modernizadas, se sirven para los aterrizajes por los satélites. Sin embargo, hay otras compañías aéreas que no lo tienen. LAM, por ejemplo, están dotadas, TACA está dotado de equipos modernos que pueden navegar con satélite, pero otras no. Entonces nosotros nos preocupamos de esas otras también y tenemos que renovar todos nuestros equipos de tierra, como son los medidores de distancia, lo que le dice al piloto, estás a 10, a 15, a 20, a 30 millas de ese punto, los indicadores de posición, estás en esta posición de acuerdo al norte magnético y se pueden ubicar. Las aeronaves que aún no tienen esa propiedad, esa característica de las aeronaves modernas, pueden utilizar aún estos equipos. Y el sistema de aterrizaje de instrumento que le permite a la aeronave aterrizar con toda seguridad en una pista. Finalmente, señor congresista, y para ir terminando, el día de ayer nos ha comunicado la OASI que se ha convocado
este proceso de modernización de las estaciones de trabajo de las torres de control. Es decir, se inició el día de ayer la licitación internacional a través de la OASI. ¿Y por qué a través de la OASI? Por muchas ventajas. Absoluta transparencia, conocedores de todo lo que es la aviación civil y tiene un banco de proveedores que están debidamente certificados en aviación civil, no en otros menesteres. Entonces, tenemos una garantía que la licitación la haga un organismo que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas especializada en aeronáutica civil. Por eso es que se ha realizado este convenio a través de la OASI y el día de ayer, a Dios gracias, ya se ha licitado este proceso. Y empezamos, prontamente lo tendremos ya concluido. También vamos a renovar los equipos meteorológicos, vamos a reponer el sistema radar primario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que tiene un primario y un secundario. Muy rápidamente, señor congresista, diferencia entre un primario y un secundario. El secundario necesita que un avión tenga un equipo en su aeronave que responda a ese radar. El primario no necesita de ningún equipo, ninguna aeronave. Topa con algo metálico y regresa inmediatamente la señal y se ve. Ese radar primario es fundamental en Lima, porque tenemos zonas delicadas, restringidas, prohibidas. El mismo sector financiero en San Isidro está protegida con un área, su espacio aéreo restringido, y el radar primario nos permite ver que ninguna aeronave vuele por esa zona, en caso de terrorismo y etcétera, que está ocurriendo en muchos países. Por eso es que se tiene que renovar ese radar primario que está instalado desde el año 1998. También vamos a tener un sistema moderno de capacitación a través de un simulador de torre de control 3D que nos va a permitir seguir preparando a nuestros controladores de tránsito aéreo y a nuestros especialistas aeronáuticos a la par que muchas naciones en el mundo, por cuanto este equipamiento va a ser de última generación. Señor congresista, el Perú está en proceso de adquirir una aeronave consola. ¿Cuál es el problema? Al tener tantas radioayudas y radares, se requiere que esas sean inspeccionadas, calibradas constantemente. El Perú es el único país en América del Sur que no cuenta con una aeronave propia para realizar estas operaciones. Todos los demás países lo han adquirido, claro, y lo tienen que adquirir porque si no estarían pendientes a contratar uno del extranjero. El Estado peruano está adquiriendo, ahí estamos prácticamente ya en la fase final para hacer este proceso también a través de la OASI, para que haya total transparencia. Y ellos nos dan el ganador, ¿no? Y nosotros hacemos el contrato con ellos. Solamente el encargo con la OASI es el proceso de licitación, solamente eso. Y nosotros procedemos a hacer el proceso. Esto ya nos va a permitir tener una misma aeronave, una aeronave que nos va a permitir chequear ya no las 8 antenas de comunicaciones, sino las 25 antenas de comunicaciones, ya no solamente 8 radares, sino otros equipos que vamos a adquirir. Se van a adquirir vehículos de rescate para renovar la flota de 5.7 millones y estos son los proyectos futuros, señor. Chinchero, Corpac, tiene que dotar de todos los equipamientos, lo vamos a hacer. Segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tenemos que dotar de todos los equipos de navegación aérea a esa pista. Lo vamos a hacer, está proyectado. Y esto que es muy importante, gestión de continuidad en Corpac. Cuando llego a la Gerencia Central de Navegación, observo que tenemos un solo centro de control y en caso de un desastre, de un tsunami, el centro de control, un terremoto, grado 8, grado 9, el centro de control puede quedar no utilizable, como sucedió hace poco nomás en Santiago de Chile, y eso obligó a que, como gerente central de la navegación, presentara una propuesta de una nueva alternativa, de un nuevo centro de control en otro lugar que no sea la costa, el cinturón de fuego, a efecto de que en el caso haya un problema con este centro de control por un desastre natural, pueda inmediatamente accionar el nuevo centro de control. Estamos justamente en esto y la licitación se estaría iniciando a fin de año. Este nuevo centro de control va a recibir la señal ya no del espacio aéreo superior, sino del espacio aéreo inferior. Y con ello tendremos ya no solamente cubierto el 96% del espacio aéreo superior en sus rutas, sino el 96% y muy probable el 100% del espacio aéreo inferior en todos los aeropuertos. Es decir, vamos a ver hasta las aeronaves en la fase final de las aproximaciones.
Señor congresista, esta es la presentación de Corpac. Todo esto que se ha mencionado al final, todas estas inversiones hacen posible que los aeropuertos cumplan con su rol eficientemente y eficazmente. Con ello estoy a disposición, señor congresista, para cualquier consulta. Muchas gracias, licenciado Rivera. Algunas preguntas con respecto a aeródromos. ¿Hay aeródromos privados? Sí, señor congresista. Los aeródromos privados están dirigidos al tema de la formación de pilotos. Limandi, por ejemplo, al sur de Lima, es un aeródromo que es privado, que tiene la autorización por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿no? Y donde se preparan pilotos. ¿Corpac gana, o sea, tiene ingresos por esos aeródromos? Existe una tarifa plana para los aeródromos, para las operaciones que realizan las aeronaves de instrucción. Es una tarifa plana que pagan anualmente un monto y que es asequible a las compañías aéreas, y lo que hace la Dirección General de Aeronáutica Civil con ello es promocionar que existan escuelas de aviación civil, porque hay déficit de pilotos nacionales en el país. Bien. ¿Y cómo se maneja el aeródromo de Nazca? ¿Cómo funciona? El aeródromo de Nazca es un aeródromo que se ha de alguna manera hecho una transferencia al gobierno local, y menciono por qué de alguna manera. El aeródromo de Nazca tiene una peculiaridad que justamente nosotros ya hemos anunciado a la Dirección General de Aeronáutica Civil. En el año 2000, el año que fue la Aerodiana, 2010, iba a decir 2011, es en el 2010. En el 2010 nosotros recibimos una comunicación por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil que somos nosotros los responsables como operadores de aeródromo de velar por el aeródromo y cumplir con todo lo que las regulaciones determinan. Pero lo curioso fue que en aquella oportunidad también la Dirección General de Aeronáutica Civil, ese mismo documento con ese mismo tenor, se lo envía al municipio. Entonces creó dos operadores de aeródromo. Desde ese entonces la corporación está solicitando a la Dirección General de Aeronáutica Civil que se aclare ese tema, porque no pueden haber dos operadores a la vez. Entonces es un tema que lo estamos viendo. Pero ¿cómo está funcionando en este momento? Los aspectos de seguridad, todos los aspectos de seguridad, que es lo que nosotros nos interesa en este momento, lo vemos nosotros en cuanto a la navegación aérea. El gobierno local se preocupa de su cobro de impuestos. Inclusive ellos no lo llaman TUA, lo llaman DUA, que es un depósito que lo hacen para el municipio directamente, y ese dinero no se revierte en el aeródromo. Esto ya lo hemos comunicado a la Dirección General de Aeronáutica Civil con esta también solicitud de que se aclare quién verdaderamente es el operador de aeródromo de Nazca. Es decir, la municipalidad cobra como un tributo propio y se queda con ese tributo, no reinvierte. No lo invierte en el aeródromo, señor. Y es Corpac quien invierte en el mantenimiento, es Corpac que ve... ¿Y Corpac gana algo sobre ello? ¿O tiene algún rédito? No, señor. Por eso es que hemos ya enviado la documentación a la Dirección General de Aeronáutica Civil y esperamos su pronunciamiento. ¿Tienen ustedes algún estimado de cuánto es? No lo tengo, pero se lo puedo enviar con todo gusto, señor. Por favor. Congresista. Doctor Palacín, ¿usted quería intervenir? Es importante que precise el tema del aeródromo de Nazca, porque mi estudio jurídico somos los abogados, los reaseguradores internacionales que tenemos a cargo el caso del avión secuestrado. Jurídicamente, el explotador del aeródromo de Nazca es Corpac, por resolución directoral de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Lo que ha sucedido es que históricamente la municipalidad ha querido que Corpac le done el aeródromo, pero precisamente
por esta presión de la municipalidad es que este aeródromo se ha convertido en determinado momento en hasta inseguro, porque acá hay que precisar, señor presidente, las municipalidades no tienen capacidad para administrar un aeródromo, y menos el segundo aeródromo, porque después de Jorge Chávez, el que tiene más movimiento en todo el territorio de la República, más que Cusco, es Nazca. Entonces sería un despropósito del Estado, del Ministerio de Transportes o de la Dirección de Aeronáutica Civil, permitir que el segundo aeródromo, que tiene más peligro y riesgo de accidente o incidente o acto de interferencia ilícita contra la aviación civil, se entregue a un municipio que tiene conocimientos ni siquiera primarios en materia de aviación civil. Lo que yo recomiendo a Corpac y al Ministerio de Transportes, que Corpac reasuma todas sus funciones de seguridad, porque ya hemos tenido un secuestro por parte de Sendero Luminoso de una aeronave Cessna Grand Caravan OBP 1922 en el 2010. Y por ese secuestro, el Ministerio de Transportes multó a Corpac en la Junta de Infracciones. Y eso fue al Poder Judicial y el Poder Judicial ratificó. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que ha sido un error permitir algún tipo de injerencia municipal en temas de seguridad de aeropuertos, en temas de control, ¿no es cierto?, de los pasajeros. Eso no puede ser. Nosotros sabemos perfectamente que he sido presidente de Corpac y fui el que soñé y fundé y me peleé con todo el mundo por la radarización, que hoy veo que es una realidad. Y sabemos perfectamente que el tema aeropuertos es un tema que involucra la seguridad y la prevención de actos de interferencia ilícita contra la seguridad de la aviación civil y actos terroristas. Entonces, si tenemos un aeropuerto que tiene 500.000 de pasajeros, ¿cómo vamos a entregar la seguridad de ese aeropuerto o la administración de ese aeropuerto o la explotación de ese aeropuerto a una municipalidad que no sabe absolutamente nada de aviación y que no tiene los técnicos internacionales, los expertos por eso? Por eso yo traslado esta inquietud a la comisión. Gracias, doctor. Licenciado Chávez, usted dice que van ustedes a dotar de equipamiento al Jorge Chávez, ¿no?, al aeropuerto. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes invierten? ¿Van ustedes o perciben ustedes algún puesto, alguna regalía por eso? Sí, señor congresista. Licenciado Rivera, sí, nosotros recibimos, de acuerdo al contrato de concesión del INMEPOR Partner, el 50% de lo que es aterrizaje y despegue en el aeropuerto internacional. El otro ingreso ya es SNAR, no recibimos por parte del contrato de concesión nada más. Sí, nosotros tenemos previsto, de aquí a 3 años calculamos todavía, porque observamos que el tema se está extendiendo, no tanto por el tema propiamente del terreno, sino también porque tengo entendido que hay un tema de Gambetta, de la construcción de la avenida Gambetta, que se tiene que hacer un túnel y ese túnel va a pasar por debajo de la pista, entonces primero se tiene que armonizar ambos proyectos. En realidad, Corpac lo único que ha solicitado ya es el plan maestro del aeropuerto internacional, de tal manera de que iniciemos la elaboración de las especificaciones técnicas de las ayudas para la navegación que van a servir a la segunda pista del aeropuerto internacional. Nosotros estamos listos a esa entrega de ese plan maestro para poder realizar nuestra función. Bien, tenemos una serie de preguntas que quisiéramos que nos las responda. En algunos casos me parece que vamos a entregarle las preguntas. Encantado. Para que usted después, por escrito, nos responda cada una de ellas. Una pregunta se refiere a lo siguiente: señale su evaluación de la gestión de aeropuertos para la aplicación de los convenios aéreos del Perú. Todos los aeropuertos, tanto los concesionados como los operados en realidad por Corpac, que solamente uno internacional, que es el Cusco,
todos los aeropuertos cumplen con las regulaciones aeronáuticas del país en cuanto a aspectos de seguridad, para el buen uso de todos los usuarios, de los pasajeros que se acercan a los aeropuertos. Adicionalmente a eso se están dotando, entiendo, por el tema del ébola, de nuevos equipamientos, etcétera, y todo en base a que existen normas y recomendaciones internacionales de la OASI que establecen los requisitos para un aeropuerto internacional. Cuando son certificados los aeropuertos, son certificados por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esa certificación que tienen los aeropuertos, que son las que, por ejemplo, en nuestro caso específico, Cusco lo tiene, y en los casos de los concesionados también cuentan con esa certificación, la da la Dirección General de Aeronáutica Civil, que evalúa justamente el cumplimiento de las normas para aspectos de seguridad aeroportuaria. En cuanto a los reclamos, por ejemplo, hay multitud de reclamos con respecto a al retraso de las líneas aéreas. ¿Ustedes registran todo ello? ¿Tienen ustedes un registro y además sancionan ustedes o esperan que Indecopi lo haga? ¿Cómo operan? ¿Cómo funcionan ustedes? Hay un tema ahí, señor congresista, cuando hay reclamos por demora de vuelos, no necesariamente es por una demora de Corpac. No entiendo. Sí. No digo que se haya reclamos, porque a veces no hay reclamos, Okay. pero me imagino que ustedes registran el hecho. Ah, sí. ¿No? ¿Tienen ustedes una estadística de qué empresas son las que más incumplen los horarios o las que presentan irregularidades? Nosotros no llevamos ese control solamente en el Cusco. Sí, en el Cusco sí tenemos esa información, pero en los aeródromos concesionados solamente lo tienen los concesionarios propiamente, ¿no? ¿Ustedes no guardan entonces ningún tipo No. de control sobre los aeropuertos o aeródromos concesionarios? En cuanto a las demoras se refiere o quejas. En cuanto a todo, Ok. cualquier tipo de tema que haya acontecido. Le hablo del tema de Cusco, que es de Corpac, tenemos... Eso sí, claro, pero recibimos y lo pero podemos los otros informar. aeropuertos, No. ¿qué entidad se encarga de ello? Es obligación del concesionario, señor congresista, Lima por Pan, en el caso de Lima, y en los aeródromos que había citado, aeropuertos Pero andinos no del Perú, hay o una superintendencia, algo que pueda controlar, porque que ellos mismos se controlen no refiere a nada. Ustedes no intervienen para nada. Inmediatamente se tiene que informar a Indecopi, hay todo un proceso. Sí, conozco el proceso. Sí, lo que pasa es que quería saber y escuchar de su propia voz correcto. que no existe un control sobre esos aeropuertos y aeródromos que estén concesionados. Así es, congresista. De parte de Corpac, no a los aeródromos concesionados, sí al que operamos. ¿Existe alguna deuda hacia Corpac por parte de las empresas aéreas? Señor congresista, me ha hecho una buena pregunta. No estoy preparado para responderla, pero en la historia he tenido conocimiento al momento de ser, por ejemplo, gerente central de aeropuerto, que sí habían algunas deudas. En este momento, pero eso ha sido hace 3 años atrás, yo le agradecería, me permita también informarle eso a través de un informe por escrito. ¿Conoce usted la situación del aeródromo de Patás? No, señor congresista, desconozco. Bien, muchas gracias, licenciado. Ha sido muy amable en responder y le vamos a le vamos a entregar en este momento las preguntas por escrito. Muy amable. Gracias, señor congresista. Pues se puede retirar cuando usted lo crea conveniente, señor. Invitamos al doctor Julián Palacín para que exponga, por favor. Gracias, señor presidente. El tema que se me ha encomendado, los intereses nacionales y el espacio aéreo, nos lleva como cuestión previa a tratar de entender cuál es el interés nacional. En el caso del Perú, es defender nuestra soberanía aérea y entender que la utilización y uso del espacio aéreo es patrimonio económico de la nación.
Y este principio está inserto en el primer documento de política aérea que tuvo el Perú en su historia, en la comisión de juristas que nombró el presidente Fernando Belaúnde Terry el 5 de agosto del 83 y que tuve el honor de presidir. En ese documento, cuando teníamos problemas con Estados Unidos, que teníamos interrupción de las relaciones aéreas, Belaúnde sentó a 4 juristas, pusimos los principios, las normas, los objetivos que de una u otra forma informaron la ley 24882 en el Congreso, a la cual asesoramos, y la 27261, que también participamos en el Congreso de la República del 2000. Entonces, si tenemos claro que el uso y la explotación del espacio aéreo debe servir para que el Estado busque el bien común y los beneficios económicos tienen que llegar efectivamente al país, tenemos que sumergirnos en entender qué son las relaciones aéreas internacionales del Perú y cómo el Estado, en base a la soberanía que viene a ser el poder jurídico que tiene la nación para hacer valer dentro del ámbito de sus competencias, no solo su ley, su política, su jurisdicción y sus tribunales, se materializa a través del intercambio de los derechos aerocomerciales. ¿Qué son los derechos aerocomerciales? Son las facultades que los estados se otorgan soberanamente para embarcar y desembarcar pasajeros en sus respectivos territorios. Entonces, yo me voy a sumergir y analizar en la relación aérea bilateral histórica que ha mantenido y mantiene el Perú con Chile. Nosotros como país somos un mercado que significa ventas de billetes de pasajes en 2.000 o 2.500 millones de dólares por año. Chile es otro mercado, Estados Unidos es otro mercado. Entonces, nuestras líneas aéreas designadas tienen derecho a ejercitar esas rutas internacionales del Perú que intercambiamos a su vez con otros países en virtud del principio de la reciprocidad. Y ninguna relación aérea bilateral del mundo, ningún acta o memorándum de entendimiento o convenio bilateral puede dejar de estar gobernado por el principio de la reciprocidad, que viene desde el derecho romano. Doy para que des, hago para que hagas. Entonces, tenemos el tema con Chile. El Perú tiene derecho a operar en terceras y cuartas libertades porque no las objeta ningún país del mundo sus rutas con Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que si yo, en el caso específico, Lima-Nueva York o Lima-Los Ángeles, quiero operar en cuartas libertades y ese mercado me significa a mí en 22 años venta de billetes de pasaje de 3.000 millones de dólares y 2 millones de pasajeros, si yo no le otorgo a ningún país la quinta libertad, esos derechos de tráfico, lógicamente, lo van a ejercer en terceras y cuartas libertades las líneas aéreas designadas por el Perú. Entonces, si nosotros nos sumergimos al proyecto de política aérea, a las leyes de aeronáutica civil del Perú, nos damos cuenta que el legislador, el pensamiento del legislador es que la política aérea del Perú se basa en la tercera y la cuarta libertad del aire. Y que la quinta es complementaria, suplementaria, y que su dación inclusive lo dice nuestro artículo 98, inciso C de la ley 27261, ante la falta de reciprocidad yo le puedo pedir compensaciones económicas a un transportador extranjero. ¿Y qué ha hecho el Perú? En 1993, en 1997, en el 2003, en el 2007,
Y en el 2011 le otorgó segmentos de Quinta Libertad a la línea aérea designada por la hermana República de Chile, antes LAN Chile, ahora LAN Airlines, permitiéndole operar en la ruta Santiago, Lima, Los Ángeles, Santiago, Lima, Nueva York y viceversa, en 14 frecuencias semanales. Y en reciprocidad, para el Perú, para las líneas aéreas designadas por el Perú, nos dan la posibilidad de ir a la isla de Pascua o al Asia-Pacífico Sur. Entonces, yo le pregunto a los directores de Aeronáutica Civil, a los ministros de Transporte, a los primeros ministros, a los presidentes de la República, oiga, ¿puede ser recíproco que yo intercambio el mercado norteamericano, que es el más lucrativo del mundo, y que en reciprocidad me den un mercado que tiene valor cero porque en 22 años ninguna empresa de aviación peruana ha utilizado esas rutas? ¿Puede o podemos hablar de reciprocidad? No podemos hablar de reciprocidad. Entonces nos tenemos que sumergir qué pasó en la historia. Porque en el 2005... el Comité Consultivo de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes, que estaba presidido por el embajador, hoy nuestro embajador creo en Uruguay, Augusto Arzubiaga, organismo que está creado por ley y que tiene que funcionar, le preguntan, oiga, ¿qué hacemos con la relación aérea bilateral con Chile, que desde el 98? Y él contestó, aquí está. ¿Y qué dice él? No le damos quitas a Los Ángeles y a Nueva York, y habla de las compensaciones económicas. ¿Qué pasó con este Comité Consultivo Aeronáutico? No es que terminó el periodo. La ley no dice que tiene un periodo. Lo cesaron. Nunca más existió. Nunca más desactivaron el Comité Consultivo Aeronáutico. Y en el 2007, y acá lo quiero decir, había un director de Aeronáutica Civil, un patriota, en la Dirección de Aeronáutica Civil. Y ese patriota me consultó a mí, que la ministra Verónica Zavala le quería hacer firmar un convenio. Yo soy el especialista y le digo, no se firma. Y no firmó, lo sacaron. Lo sacaron y pusieron en su lugar a un funcionario, Carlos Puga Pomareda, que acá está. 20 denuncias penales que están hasta la fecha. Aquí está. Y ese fue el funcionario que firma el acto memorándum de entendimiento que ya institucionalizado, le damos las frecuencias en Quintas Libertades a LAN Airlines en la ruta Santiago, Lima, Los Ángeles, Santiago, Lima, Nueva York. Y claro, ¿qué pasó en ese momento histórico? Pues yo estaba en Iquitos atendiendo un tema, un accidente de aviación de la Fuerza Aérea, y me llaman del colegio de abogados, y me dice, doctor, hay un escándalo político en Lima, ¿qué pasa? El fiscal anticorrupción inició una investigación y me pidieron a mí una opinión jurídica como presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima. Y di mi opinión jurídica y me olvidé del tema. Esta opinión jurídica nunca llegó a manos del fiscal, me enteré años después. Nunca llegó. Llegó otra opinión que no decía nada. Y en el 2011... cuando ya habíamos publicado, recuerdo, estaba por publicar el libro Línea Aérea de Bandera, yo trataba de encontrar los documentos publicados por el Ministerio de Transporte del convenio bilateral firmado por el ministro Enrique Cornejo Ramírez y por el director de Aeronáutica Civil, Gamarra Trujillo, con Chile, el 6 y el 7 de abril, y no estaba publicado, y no lo pude comentar en mi libro, hoy sí lo tengo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice este convenio? Bueno, que revalidamos, ¿no es cierto?, los mismos segmentos de Quinta Libertad a favor de Chile, ¿no es cierto?, y en reciprocidad no recibimos nada. Pero acá hay algo importante, señor presidente, porque cuando llega al gobierno el presidente Ollanta Humala Tazo, me llama la congresista Susana Vilca Chata y me convocan como consultor del nuevo gobierno a hacer una exposición en el complejo Javier Pérez de Cuéllar, en Pérez Abaganíbar, en Magdalena del Mar, y expongo
mi posición sobre la relación aérea Perú-Chile, línea aérea de bandera, DGAC, aeropuertos. Aquí está el documento. Y en este documento les adjunto yo las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile, en donde pruebo que las rutas que en Quinta Libertad regalaba el Estado peruano, muy dadivoso, a Chile para LAN Airlines, Chile sí le cobraba a LAN Airlines nuestro regalo. Y esto está en este documento. Y en este documento, que se lo presenté a la actual vicepresidenta de la República, hice una serie de recomendaciones que si se hubieran aplicado cambiaba la historia aerocomercial del Perú. ¿Y qué dije en su momento? Primero, dije que el ministro de Transporte debía denunciar el convenio aéreo con Chile, que la relación aérea se debe realizar dentro del principio de reciprocidad, y lo expliqué. Dije que se debe negociar con LAN compensaciones económicas para que pueda mantener sus derechos de Quinta Libertad en el Perú. Dije que se debía preparar un dispositivo legal para que las compensaciones económicas que se puedan obtener puedan servir para crear un aeroclub y una escuela de aviación civil en cada una de las regiones del Perú, en razón a que tenemos un déficit de 3.000 pilotos para los próximos 20 años. Dije además que el Perú debe impulsar su línea aérea de bandera para que tenga preferencia en los derechos de tráfico que tiene el Perú como país soberano, y nuestro presidente lo anunció en el mensaje presidencial. Y no se trataba de un proyecto con dinero del Estado, porque había capitales internacionales que iban a invertir en la línea aérea de bandera que se iba a llamar a la línea Contigo Perú, y que el Estado nos tenía que dar la preferencia en los derechos de tráfico. Pero ¿cuál es el problema? No nos puede entregar la preferencia porque se los han regalado a Transamerican Airlines, la empresa que le alquila los permisos hoy a Avianca, hay que decirlo claramente, una empresa inexistente, una empresa que no tiene aviones propios, que no tiene edificios, que no tiene nada, pero le da los permisos con un silencio administrativo en la época del gobierno de 1999. Así se escribe la historia aerocomercial del Perú. Y bueno, luego hice otra serie de recomendaciones para que el Ministerio de Transportes, lo que dijo Víctor Andrés García Belaúnde, desarrolle una política aérea low cost para permitir que el mercado nacional e internacional del Perú opere no solo la proyectada línea aérea de bandera, sino que los fenómenos low cost del mundo vengan al Perú, para que si yo me quiero ir a Trujillo, me voy con $100 ida y vuelta, como lo hace hoy Ryanair o como lo hace Vueling en España o con muchas aerolíneas. Y después también recomendé una adenda al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que dijo Víctor Andrés, para que se permita el funcionamiento de un aeropuerto en Lima de bajo costo, que podría ser Las Palmas. Asimismo, dije que se debían revisar las concesiones subvencionadas por proinvención a los aeropuertos regionales para que se permita el funcionamiento de aeródromos de bajo costo. Porque, señor presidente, tenemos que ver el futuro. En el 2021, señor presidente, se vence el plazo de la cláusula monopólica que le permite a la impedir que hagamos un aeropuerto entre los 150 kilómetros. Yo digo que eso no se le debe renovar. Y digo además que tenemos que pensar patrióticamente en que el aeropuerto internacional que le tiene que hacer la competencia al Jorge Chávez, tenemos que pensar, digo, en construirlo en la isla San Lorenzo y así crear un mercado low cost. Y dije además, porque se lo dije al ministro Paredes, creo que el gobierno debe pedirle a Lima Air por partner que en la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se construya un terminal low cost. Si nosotros traemos el fenómeno low cost al Perú y hacemos que venga la Ryanair, nuestra línea de bandera y demás, van a haber 30 millones de turistas en los próximos 30 años. Van a bajar los pasajes aéreos. Hoy estamos sometidos a un cuasi monopolio en la utilización y uso del espacio aéreo, especialmente en las rutas domésticas, en donde un billete de pasaje nos puede costar, si lo compramos hoy para irnos mañana a Cusco, $800. Entonces, en síntesis, señor presidente, soy de la opinión jurídica de que los sucesivos directores de aeronáutica civil del
1993, 1997, 2003, 2007 y 2011, o no tuvieron buen asesoramiento jurídico en derecho aéreo, o tal vez no se han dado cuenta de que no teníamos constitucionalmente, no debíamos otorgar segmentos de quinta libertad sin reciprocidad. ¿Qué hubiera pasado, señor presidente, si el Perú no le da segmentos de quinta libertad a LAN Airlines? Muy fácil. El grupo LAN hubiera tenido que operar esas rutas en terceras y cuartas libertades. Hubiera podido hacerlo, pero hubiera facturado muchísimo más, hubiera tenido que contratar más pilotos peruanos, más hostes peruanas, gastar más en gasolina en el Perú, etcétera, 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 y más ingresos para el fisco peruano. Así se defiende la soberanía nacional. Yo estoy seguro de que los sucesivos ministros de Transportes no nombran el Comité Consultivo Aeronáutica Civil, porque claro, no, si nombran y ponen personas que tengan este pensamiento jurídico, ¿no es cierto?, les ponen cortapisas al monopolio, al cuasi monopolio. Yo pregunto, señor presidente, ¿cuánto ha invertido Trans American Airlines en 15 años en el Perú? Nada. ¿Dónde están los talleres? No existen. ¿Dónde están los aviones en propiedad? No existen. Nada. Somos el Perú, es una colonia aerocomercial, porque quienes han tenido la responsabilidad histórica de defender nuestra soberanía aérea han preferido mirar hacia el sur, hacia el norte, han preferido dar la ley 27261 porque, señor presidente, a mí el congresista Ricardo Marcenaro me invitó como consultor principal del Congreso y participé 3 años, pero me retiré del proyecto final en el 2000 porque anuncié que esa ley iba a ser, como fue, la base para que el Perú se convierta en una colonia aerocomercial de Chile, y así sucedió. Somos uno de los pocos países latinoamericanos que hemos renunciado al cabotaje. El convenio de Chicago dice que el cabotaje para las nacionales. Y nosotros el cabotaje se lo hemos entregado a LAN y también se lo hemos entregado a Avianca. Pues bien, tenemos que con patriotismo decirle a las nuevas generaciones que estará en su liderazgo y en sus corazones tomar estos principios para que tal vez a futuro se desarrollen las políticas que le permita al Estado peruano recuperar la soberanía aérea perdida en el espacio aéreo. Y como conclusión, señor presidente, en la conferencia que les dejo por escrito, yo recomiendo una serie de pasos específicos a la comisión de su presidencia. Primero, creo que se debe revisar el convenio o la relación aérea bilateral con Chile. Y acá un funcionario que me hubiera gustado tenerlo presente, que hizo un informe a esta comisión, dice, no, las compensaciones con Chile en la reunión de autoridades de aeronáutica civil de 1993, se acordó no pedir compensaciones. Oiga, le digo yo, el Perú es soberano y el Perú puede, de acuerdo al derecho internacional público, denunciar un acta, un memorándum, un convenio bilateral, porque eso lo dice el derecho internacional. Entonces, si algún director de aeronáutica civil que quisiera ver el documento dijo que no se le podía pedir compensaciones a Chile, pues denunciamos eso. Yo le pido compensaciones porque si tú te beneficias con 3.000 millones de dólares o con 2.000 millones de dólares, algo de ganancias debió tener. Bueno, yo también quiero en reciprocidad tener algo para mi país, tener algo para mi pueblo. Además, creo que la relación aérea con Chile debe estar gobernada por el principio de la reciprocidad. Y creo que en todo caso, si el gobierno desea mantener los segmentos de quinta libertad a favor de LAN Airlines al mercado norteamericano, nuestras autoridades de aeronáutica civil tienen que sentarse con las autoridades de aeronáutica civil chilena y negociar compensaciones económicas.
y para ello podemos preparar ese dispositivo legal para que esas compensaciones nos permitan en 5 años que cada región del Perú tenga una escuela de aviación civil, un aeroclub, y que podemos subvencionar a muchos jóvenes esta exitosa carrera de piloto aeronáutico. Pero además, insisto, porque no renunciaré mientras viva al derecho que tienen 30 millones de peruanos a que sigamos impulsando el sueño de tener nuestra línea aérea de bandera, que debe tener la preferencia en los derechos aerocomerciales que hoy tiene la empresa inexistente, Transamerican Airlines, o los Tireland. Y ese es el problema, porque si el Estado nos da la preferencia en los derechos aerocomerciales, mañana las líneas aéreas internacionales hacen cola para invertir en la línea aérea de bandera del Perú. Y no es cierto, como escuché en esta reunión, que los países ya han abandonado lo de las líneas aéreas estatales. No. Todos los países del mundo tienen una o varias líneas aéreas de bandera, que son las líneas aéreas designadas para ejercer los derechos aerocomerciales del Estado soberano. Evo Morales fundó BOA, y no es cierto que BOA sea deficitaria. Lo digo en mi último libro, es una empresa que está prestigiando al gobierno de Bolivia y que está acercando el turismo hacia Bolivia. Entonces, no podemos, por el capitalismo internacional o por los monopolios o cuasimonopolios, tratar de dorar el pensamiento jurídico internacional en el sentido de que los estados no tienen derecho a línea aérea de bandera. ¿O acaso Argentina no tiene aerolínea argentina? Chile la tiene Alan Airlines, Colombia tiene Avianca, Estados Unidos tiene varias, España tiene Iberia. Oiga, el Perú existe y somos soberanos. Y no importa los gobiernos que tengan que pasar. En el libro Línea Aérea de Bajo Costo están los principios que las nuevas generaciones tendrán que ejecutar para que el Perú tenga su línea aérea de bandera. Ese es un derecho inalienable de 30 millones de personas. Yo quiero llegar a un aeropuerto y quiero ver la bandera del Perú. No quiero ver la bandera de Chile. Yo quiero viajar al extranjero como me pasó una vez y estar en Colombia y tenía un problema y vi el avión de Aeroperú y sentí una alegría y me embarqué en ese avión de Aeroperú y me regresé al país. Yo quiero sentir lo que sienten muchos ciudadanos del mundo, ¿no es cierto?, que ven con orgullo que quieren una línea aérea designada. Eso no nos va a quitar nadie. También recomendamos al Ministerio de Transportes que desarrolle esa política aérea low cost, que la desarrolle, la necesitamos. Y para la comisión de su digna presidencia, específicamente, se podría estudiar que el Ministerio de Transportes denuncie el convenio aéreo vigente con Chile y el llamado Acuerdo del 93, en donde, según un funcionario del Ministerio de Transportes, ambos países renunciaron a las compensaciones. Oiga, pero el Perú sacó la ley 27261 que habla de compensaciones. Y vi un memorándum firmado por un director de la época. No se puede modificar una ley o una decisión soberana del Estado. Yo creo que la futura relación aérea con Chile debe realizarse bajo el principio de la reciprocidad. Y que si Chile quiere rutas en quintas, compensaciones. Tenemos que preparar el dispositivo legal de las compensaciones y tenemos que recomendar al Ministerio de Transportes que nombre el Comité Consultivo Aeronáutica Civil y proponga un proyecto de ley al Congreso. Les cuento, en la ley 15720 funcionaba la Comisión de Convenios Internacionales y Junta de Estudio de la Política Aeronáutica del Perú, que yo integré en 1984 con 33 años. Y cuando quisimos que este organismo se mantenga en la 27261 lo sacaron, claro, en el organismo que iba a impedir que el Estado firme convenios aéreos lesivos para el interés nacional. Podemos preparar el proyecto de modificación de la Ley de Aeronáutica Civil para que sea este organismo con los mejores expertos que tenga el país en derecho aéreo internacional para que defienda y negocie los convenios. Un director de Aeronáutica Civil puede ser una maravillosa persona, pero derecho aéreo internacional significa escribir 10 libros, tener un bagaje internacional que lo tienen los demás países, por eso es que tienen la industria que tienen. Y además, recomiendo
que se le pida al Ministerio de Transporte que por favor nombre la Comisión Consultiva Aeronáutica Civil. Yo sé que al ministro de la época le causó dificultades el informe del Comité Consultivo Aeronáutica Civil que le decía no le des segmentos a Chile, y lo desactivaron. Por favor, nombren un Comité Consultivo Aeronáutica Civil. A veces las opiniones incómodas, porque muchos podemos tener opiniones incómodas, representan el sentimiento y el pensamiento de un país llamado Perú. No las marginen. En las negociaciones aéreas que hizo el Perú en los últimos años, se ha marginado al Instituto Peruano de Derecho Aéreo, se ha marginado a la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima, que tenemos el bagaje de haber escrito todos los libros que ha publicado el Perú en los próximos 30 años. ¿Y quiénes iban de observadores? Pues lean quiénes iban. Así no se puede construir el país. Entonces, creo, como recomendación final, que el mismo Congreso de la República podría preparar este proyecto de ley para que pongamos en vigencia la Comisión de Convenios Internacionales y Junta de Estudio de la Política Aeronáutica del Perú, debidamente reglamentado, con reconocidos expertos de Derecho Aéreo Internacional, que negocien, porque yo le hago una pregunta: si yo junto a todos los directores de Aeronáutica Civil que han negociado, ninguno, a excepción de un director que tuvimos en el 2005, no eran expertos en estos temas. Y la reciprocidad, a lo mejor no sabían ni siquiera la reciprocidad. Bueno, ¿qué le costaba a los ministros de Transporte solicitar una opinión de algún estudio jurídico que conozca el tema? No lo hacían porque los miles de millones de dólares que involucran las relaciones aéreas internacionales de los países, cuando ya están previamente digitalizadas para beneficiar a determinado grupo económico, mejor todo se hace de la forma silenciosa. Señor presidente, creo que la comisión que usted preside está escribiendo una página hermosa en la fiscalización de los derechos soberanos del Perú en la utilización y uso del espacio aéreo. Quedará registrado en las memorias de este ilustre Parlamento y serán, creo yo, las futuras generaciones quienes se tendrán que dar cuenta de que nosotros como país tenemos derecho a tener una industria aeronáutica peruana, tenemos derecho a negociar soberanamente nuestros convenios bilaterales, tenemos derecho a que las aeronaves tengan matrícula peruana, que las empresas extranjeras a las que los damos la bienvenida y cuyos capitales respetamos inviertan y tengan éxito en el Perú. Pero lo que sí les tenemos que decir, que las reglas las tienen que fijar nuestras autoridades de aeronáutica civil. Esta es la ruta. Y los convenios bilaterales que firmemos a futuro tienen que afianzar lo que algún día dijimos. Claro, el comercio exterior, la baja de las tarifas, el aumento del turismo receptivo, y respetamos la libre competencia. Todo dentro de terceras y cuartas libertades. Pero cuando con un país limítrofe yo negocie quintas, al darte mis quintas le estoy quitando mercado a mis líneas aéreas designadas. Es por eso que creo que lo recomendado en esta comisión dentro de esta óptica y con estos principios va a permitir tal vez que en los próximos 5 años nuestro país, nuestros sueños y el futuro aerocomercial de un pueblo llamado Perú tenga futuro. Muchas gracias. Gracias, doctor Palacín. Bastante ilustrativa su intervención. Siendo las 12:55, damos por finalizada la presente sesión del grupo de trabajo de convenios aéreos suscritos por el Perú
grupo perteneciente a la Comisión de Relaciones Exteriores. Les quedamos muy agradecidos por su intervención y esperamos prontamente las respuestas a las interrogantes cursadas. Muchas gracias, muy amables. Bien, con la participación del doctor Julián Palacín Fernández, presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo, ha concluido la reunión del grupo de trabajo de seguimiento a los convenios aéreos suscritos por el Perú de la Comisión de Relaciones Exteriores, que lo preside el congresista Roberto Angulo. El experto en derecho aéreo han considerado la necesidad de que el Ministerio de Transportes denuncie el convenio aéreo vigente con Chile y el llamado acuerdo de 1993, en donde supuestamente las autoridades de aeronáutica civil de ambos países renunciaron a pedir compensaciones. Asimismo, ha mencionado que la relación con Chile debe estar gobernada bajo el principio de reciprocidad, al tiempo de sugerir que se debe seguir impulsando una línea aérea de bandera, tal como lo tienen el resto de países del mundo. Bueno, es todo lo que tenemos que informar desde la sala 4 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Los invitamos a continuar con nuestra programación.